Javier pulsó el obturador de su cámara con manos temblorosas, capturando el momento en que Carlos, su exnovio, besaba a la novia bajo el arco de flores en la iglesia de San Jerónimo el Real, en Madrid. El flash iluminó la escena como un relámpago. Pero en su mente, fue un trueno que lo destrozó por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? Fotografiando la boda del hombre que aún amaba. Mientras el mundo aplaudía una unión que él sabía era una farsa. La mañana había empezado con una llamada inesperada. Carlos lo había contactado 3 meses antes. Su voz ronca y familiar resonando en el teléfono. Javi. Necesito un favor. Me caso y quiero que seas tú quien capture el día. Javier había dudado. Su corazón latiendo con fuerza. Pero el profesionalismo, y quizás una masoquista curiosidad, lo habían hecho aceptar. Ahora. Aquí estaba. En el corazón de la capital española. Rodeado de invitados elegantes. Familia conservadora y secretos que pesaban como plomo. Mientras ajustaba el trípode para las fotos grupales, Javier recordó cómo se habían conocido. Fue en una fiesta en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid. 5 años atrás. Carlos. Entonces un joven abogado ambicioso de una familia adinerada de Andalucía. Había chocado con él en la barra. Disculpa. ¿Eres fotógrafo? Tus ojos capturan más que cualquier lente. Le dijo con esa sonrisa que derretía defensas. Javier. Un chico de barrio humilde de Vallecas. Se había reído. Pero esa noche marcaron el inicio de una relación apasionada. Oculta tras puertas cerradas por miedo al rechazo social. La boda avanzaba con pompa. La novia. Elena. Una mujer hermosa de 28 años. Heredera de una familia de empresarios. Caminaba del brazo de Carlos con gracia impecable. Javier la fotografiaba, notando cómo sus ojos evitaban los de él. Como si supiera el secreto que compartían. Porque Elena no era tonta, había aceptado este matrimonio por conveniencia. Para unir fortunas y apariencias. Mientras Carlos luchaba con su identidad en un país donde el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero las mentalidades conservadoras aún reinaban en círculos elitistas. Durante la ceremonia, Javier sintió una náusea creciente. Cada voto que Carlos pronunciaba era una puñalada. Prometo amarte y respetarte, dijo él. Y Javier se mordió el labio hasta sangrar. En el banquete. En el lujoso Hotel Palace. Las cosas se complicaron. Carlos se acercó a él durante un descanso. Su aliento oliendo a cava. Gracias por venir. Javi. Significa mucho. Javier lo miró fijamente. ¿De verdad? ¿O solo querías recordarme lo que perdí? Carlos palideció. Pero antes de responder. Su madre. Doña Isabel. Una viuda estricta de Sevilla. Los interrumpió. Carlos. Ven. Tus tíos quieren fotos. Su mirada hacia Javier fue de desdén sutil. Como si oliera la verdad. La tensión escalaba. Javier capturaba risas falsas. Abrazos forzados. En un momento solo. En los jardines. Elena se le acercó. Sé quién eres. Susurró. Carlos me lo contó todo anoche. Borracho de nervios. Dijo que te amaba. Pero que no podía decepcionar a su familia. El negocio. La herencia. Todo depende de esta boda.
Javier sintió el mundo girar. ¿Y tú? ¿Aceptas esto? Ella suspiró, soy lesbiana. Javier. Esto es un arreglo mutuo. Nos protegemos el uno al otro en un mundo que aún nos juzga. Esa revelación fue un terremoto. Javier se alejó. Cámara en mano. Procesando el engaño. Carlos no solo lo había dejado por presión familiar, sino que ahora arrastraba a otra persona a su mentira. La ira bullía en él. Durante el baile. Mientras fotografiaba a la pareja. Decidió confrontarlo. En un pasillo desierto. Lo arrinconó, esto es una farsa. Carlos. ¿Cuánto más vas a mentirte? Carlos lo miró con ojos vidriosos, no tengo elección. Mi padre me desheredaría. La sociedad me crucificaría en los negocios. Javier replicó, la sociedad ha cambiado. Pero tú no. En ese momento, un invitado los vio, susurrando rumores que empezaron a circular. La noche se volvió caótica. Doña Isabel confrontó a Carlos en privado, ¿es verdad lo que dicen? Ese fotógrafo es. ¿Algo más? Carlos negó. Pero el pánico en su voz lo delató. Javier. Overheard la conversación desde atrás de una cortina. Sintió una mezcla de culpa y vindicación. Había plantado la semilla de la verdad. ¿Pero a qué costo? Elena. Al enterarse. Lo buscó, has arruinado todo. Ahora mi familia también dudará. Javier se defendió, alguien tenía que romper el silencio. Los días siguientes fueron un torbellino para Javier. Madrid. Con sus calles bulliciosas y plazas soleadas. Se sentía opresiva. Su teléfono no paraba de sonar, mensajes de Carlos. Suplicando una reunión. Necesito explicarte. Decía uno. Javier ignoraba. Pero el conflicto interno lo carcomía. Era venganza lo que había hecho en la boda. O un acto de liberación. Recordaba las noches en que Carlos juraba amor eterno. Solo para retractarse ante el miedo a la exposición. Finalmente, accedió a verse en un café en la Plaza Mayor. Carlos llegó demacrado. Ojeras profundas marcando su rostro. Elena quiere anular la boda. Soltó sin preámbulos. Los rumores llegaron a sus oídos. Y ahora su familia presiona. Javier sintió un pinchazo de remordimiento. No era mi intención destruirte. Carlos rió amargamente, pero lo hiciste. Mi madre me ha cortado el acceso a las cuentas familiares. Dice que sí soy. Eso. No merezco la herencia. La palabra gay colgaba no dicha. Un tabú en su mundo. La conversación escaló. Javier argumentó, vives en España. Carlos. Tenemos derechos. ¿Por qué esconderte? Carlos replicó, fácil para ti. Tu familia es humilde. Pero abierta. La mía es de la vieja guardia andaluza. Católicos devotos. Para ellos. Esto es pecado. Javier recordó su propia salida del armario, a los 25. Contándoselo a su madre en su pequeño apartamento en Vallecas. Ella lloró. Pero lo abrazó. ¿Eres mi hijo? Dijo. Carlos no tenía eso. Mientras tanto, Elena contactó a Javier. En una reunión tensa en su ático en Salamanca. El barrio élite.
Reveló más. Carlos y yo nos conocimos en un grupo de apoyo para LGBT en el armario. Decidimos este matrimonio para cubrirnos. Pero ahora, todo se desmorona. Javier se sorprendió. ¿Grupo de apoyo? Carlos iba. Ella asintió, sí. Pero en secreto. Temía que lo descubrieran. Javier sintió traición. Carlos le había mentido sobre su lucha interna, fingiendo que su ruptura era por diferencias. La presión familiar de Carlos se intensificó. Doña Isabel lo citó en Sevilla. En la mansión familiar. Viajó en tren. El paisaje andaluz borrándose en su mente nublada. Allí. Su madre lo confrontó. He oído chismes asquerosos. ¿Es verdad lo del fotógrafo? Carlos negó. Pero ella mostró fotos de la boda. Capturadas por invitados, él y Javier en el pasillo. Caras cercanas. Esto arruina nuestra reputación. Espetó. Carlos. Acorralado. Admitió parcialmente, fue un error del pasado. Pero el daño estaba hecho. Su madre lo amenazó con desheredarlo si no corregía su vida. De vuelta en Madrid. Carlos buscó consuelo en Javier, apareciendo en su estudio fotográfico. He perdido todo. Sollozó. Javier. Dividido. Lo dejó entrar. Hablaron hasta el amanecer. Reviviendo memorias. Te dejé porque no podía arrastrarte a mi infierno. Confesó Carlos. Javier replicó, pero me arrastraste de todos modos. Contratándome para tu boda falsa. En un momento de vulnerabilidad. Se besaron. Pero Javier se apartó, no así. No mientras mientas. El conflicto se extendió a la sociedad. Rumores en círculos empresariales afectaron los negocios de Carlos. Un socio lo confrontó, ¿es cierto? No quiero asociarme con escándalos. Carlos perdió un contrato millonario. Elena, por su parte, enfrentó a su familia, soy lesbiana. Admitió en una cena tensa. Su padre, un magnate conservador, la echó, no en mi casa. Ahora, sin hogar, se refugió con una amiga. Javier, sintiéndose culpable, intentó ayudar. Contactó a un terapeuta amigo, sugiriendo sesiones para Carlos. Pero este rechazó, no necesito ayuda, necesito que el mundo cambie. Javier insistió, el cambio empieza por ti. En una manifestación del orgullo en Chueca. Javier lo arrastró, mira. Miles como nosotros. Libres. Carlos. Disfrazado. Vio la alegría. Pero el miedo lo paralizó. Al cierre de Estefai. Una traición surgió. Doña Isabel. Enterada del beso. Contrató un detective para vigilar a Carlos. Fotos comprometedoras llegaron a Javier, anónimas. Con una nota, aléjate o lo destruiré. ¿Quién las enviaba? El suspense crecía. La amenaza anónima sacudió a Javier. En su estudio, rodeado de fotos de parejas felices, analizó las imágenes, él y Carlos en el café. Besándose. Alguien lo seguía. Confrontó a Carlos por teléfono, tu madre. Él negó, ella no llegaría tan lejos. Pero la duda se instaló. Javier decidió investigar.
contactando a un amigo periodista en el país. Necesito rastrear el sobre, dijo. Mientras, Carlos lidiaba con las consecuencias laborales. En su oficina en La Castellana, un barrio financiero de Madrid. Su jefe lo llamó: los rumores afectan la imagen de la empresa. Toma un permiso. Despedido en esencia. Carlos se hundió en depresión. Llamó a Elena: lo siento. Ella, ahora viviendo con su novia secreta, respondió: tú empezaste esto al contratar a Javier. Pero quizás sea para bien. Elena había encontrado fuerza, confrontó a su familia en una reunión legal, demandando su parte de la herencia. No me desheredarán por ser quien soy, declaró. Javier, en paralelo, enfrentaba su propio conflicto. Su madre, al enterarse por chismes, lo visitó: hijo, ¿por qué te metes en esto? Te lastimará de nuevo. Javier confesó: aún lo amo, mamá. Pero no soporto la mentira. Ella lo abrazó: entonces, ayúdalo a ser libre. Pero protege tu corazón. La trama se complicó cuando el detective de Doña Isabel contactó a Javier directamente. En un parque en Retiro. Se encontraron. Mi clienta quiere que te alejes, dijo el hombre. Javier replicó: dile que el amor no se borra con amenazas. Pero el detective reveló más: Carlos no te contó todo. Hay otro hombre antes de ti. Javier, atónito, exigió pruebas. Fotos antiguas mostraban a Carlos con un ex en Barcelona. Años atrás. Traición doble. Confrontando a Carlos en su apartamento. Javier lanzó las fotos: ¿quién es él? Carlos palideció: fue antes de nosotros. Lo dejé por el mismo miedo. Pero Javier sintió el golpe: siempre huyes. La discusión escaló a gritos. Carlos admitió: sí. Tengo miedo. Pero contigo era real. Javier se fue. Herido, pero determinado a exponer la verdad. La presión social alcanzó un pico. En una cena familiar en Sevilla, Doña Isabel reunió a parientes para salvar a Carlos. Irás a terapia de conversión, decretó. Carlos, horrorizado, rechazó: eso es ilegal y cruel. Huyó de vuelta a Madrid, buscando a Javier. Pero este, dolido, lo evitó. En cambio, Javier habló con Elena: ayudémoslo. Juntos, planearon una intervención. En un bar en Lavapiés, multicultural y abierto. Se reunieron. Elena dijo: Carlos, elige, la mentira o la libertad. Él lloró: perderé todo. Javier agregó: pero ganarás tu alma. En ese momento, Doña Isabel irrumpió, seguida por el detective. Basta de esta aberración, gritó. La escena fue caótica: acusaciones, lágrimas. Carlos, acorralado, explotó: sí. Soy gay. Y amo a Javier. El silencio fue ensordecedor. Doña Isabel, conmocionada, ¿se fue? Carlos, temblando, miró a Javier: lo hice. Pero el costo era alto.
Al día siguiente. La desheredación llegó por correo. Carlos perdió la mansión. Las acciones. Elena, inspirada, reconcilió parcialmente con su familia. Pero con condiciones. Javier, viéndolo sufrir, ofreció apoyo: vive conmigo. Carlos aceptó. Pero la transición fue dura. Adaptarse a una vida humilde en Vallecas. Lejos del lujo. Javier trabajaba extra, capturando bodas reales. Irónicamente. Pero las dudas persistían: ¿era esto amor o codependencia? Al final de este fall. Un giro: el ex de Carlos reapareció, contactándolo por redes. Vi las noticias. Quiero ayudarte. ¿Amigo o amenaza? La tensión subía. El reaparecimiento de Mateo, el ex de Carlos de Barcelona, fue como una bomba. Mateo, un artista de 35 años, envió mensajes: he seguido tu historia. Puedo ofrecerte un trabajo en mi galería. Carlos, desempleado y vulnerable, se tentó. Contó a Javier: es solo una oportunidad. Pero Javier olió celos y peligro: él te dejó antes. ¿Por qué ahora? La reunión se dio en un café en Gran Vía. Mateo, carismático con cabello largo y tatuajes, abrazó a Carlos: me alegra verte libre. Javier, invitado a regañadientes, observaba. Mateo reveló: yo también sufrí por ocultarme. Ahora vivo abiertamente. Ofreció un puesto gerencial, con buen sueldo. Carlos dudó. Pero la necesidad lo empujó a aceptar. Esto creó fricción en la relación. Javier sentía que Carlos se alejaba, volviendo a un mundo élite. Estás cambiando Vallecas por el glamour, acusó. Carlos defendió: necesito reconstruir mi vida. Mientras, doña Isabel, desde Sevilla, intentaba reconciliar: una llamada inesperada. Hijo, he reflexionado. La Iglesia dice amar al pecador. Pero Carlos rechazó: no soy pecador. Acepta o déjame. Elena, por su lado, prosperaba. Abrió un negocio propio, con su novia. Invitó a la pareja a una cena: mirad, la libertad paga. Allí, Javier confrontó sus inseguridades: temo perderte de nuevo. Carlos. Él respondió: no pasará. Pero Mateo complicaba todo. En una exposición en la galería, Mateo coqueteó sutilmente con Carlos, tocando su brazo. Javier lo vio, enfurecido, y se fue. La confrontación final ocurrió en el apartamento. Javier acusó: estás traicionándome con él. Carlos negó: solo es un amigo. Pero admitió atracción pasada. La pelea fue brutal: objetos volando, palabras hirientes. Javier gritó: elegiste la boda falsa. Ahora esto. Siempre escogerás lo fácil. Carlos replicó: tú me empujaste a salir. Ahora paga el precio. Herido, Javier se fue a casa de su madre. Allí, reflexionó: sus acciones en la boda habían iniciado una cadena de eventos. ¿Era héroe o villano? Carlos. Solo. Llamó a Mateo.
buscando consuelo. Pasaron la noche hablando. Pero nada más. Al amanecer, Carlos decidió, renunció al trabajo. No vale la pena perder a Javier. La reconciliación fue emotiva. En el Parque del Retiro. Bajo el sol primaveral. Carlos se arrodilló, perdóname. Elegí mal antes. Pero ahora te elijo a ti. Javier aceptó. Pero con condiciones, terapia conjunta. Comenzaron sesiones. Explorando traumas. Carlos confrontó a su madre en persona, si me quieres. Acéptame. Ella, llorando, cedió parcialmente, intentaré. Meses después. La vida se estabilizó. Javier fotografiaba bodas LGBT. Inspirado. Carlos encontró un empleo honesto. En una ONG por derechos igualitarios. Elena se convirtió en aliada. Organizando eventos. Pero las cicatrices permanecían, pérdidas financieras. Relaciones rotas. En una reflexión final. Javier miró fotos antiguas, su amor. Probado por fuego. Habían pagado un alto precio por la verdad. Pero, ¿valió la pena? La sociedad española avanzaba. Pero individuos aún sangraban. ¿Fue correcto forzar la verdad a costa de tanto dolor? ¿O debieron respetar el ritmo de cada uno?